Esposo millonario vendió a su esposa por una noche. Zorra e inútil, te entrego a cualquiera por migajas. Pero el destino lo hizo caer de rodillas de arrepentimiento. La lluvia caía con furia sobre las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Aquella tarde de marzo de 2007, Eugenio Vega, un contador de 30 años, ajustó su corbata mientras subía las escaleras hacia el despacho jurídico Mendoza Asociados, donde trabajaba desde hacía 3 años. Su traje, aunque de buena calidad, no era de diseñador, algo que él notaba cada vez que se cruzaba con los socios del bufete. Esos pequeños detalles alimentaban una ambición que crecía día con día en su interior. «Buenos días, Eugenia», lo saludó burlonamente Raúl, el mensajero del despacho. «Parece que te agarró el aguacero. Para ti soy licenciado Vega», respondió secamente mientras se pasaba la mano por el cabello húmedo. Detestaba las confianzas, sobre todo de quienes consideraba inferiores. La mañana transcurrió entre estados financieros y declaraciones fiscales hasta que el licenciado Mendoza, su jefe, lo llamó a su oficina. El hombre, de 60 y tantos años, lo recibió sin levantar la mirada de su escritorio. «Vega, necesito que organices los expedientes de la bóveda 3. Falleció don Augusto Valverde la semana pasada y su familia vendrá mañana a revisar los documentos». Eugenio asintió, ocultando su sorpresa. Don Augusto Valverde era uno de los empresarios más importantes del país, dueño de un imperio valuado en cientos de millones de pesos. «Accidente aéreo, no, lo vi en las noticias», comentó tratando de sonar casual. «Así es, una verdadera tragedia», respondió Mendoza, finalmente mirándolo. «Y un caos legal. Lleva los documentos a la sala de juntas cuando termines». La bóveda 3 era un pequeño cuarto en el sótano del edificio. Eugenio pasó horas ordenando carpetas, actas constitutivas y estados financieros. Ya cerca del anochecer, mientras colocaba documentos en una caja, una carpeta sellada se deslizó y cayó al suelo. Al recogerla, notó el sello de «Confidencial» y la fecha, apenas 3 meses atrás. Su primer impulso fue devolverla a su lugar. Pero algo, quizás el cansancio que nublaba su juicio o esa hambre de oportunidades que nunca lo abandonaba, lo llevó a romper el sello. Era un testamento. No el testamento oficial de don Augusto que seguramente discutirían mañana en la junta, sino uno manuscrito, con fecha posterior al documento legal que todos conocían. Eugenio leyó con avidez, y sus manos comenzaron a temblar. Don Augusto reconocía la existencia de una hija, fruto de una relación con una empleada doméstica de su residencia en Cuernavaca. El documento, que no había sido protocolizado ante notario, expresaba su deseo de que esta hija, de nombre Alma Gutiérrez, recibiera la totalidad de su fortuna. «Imposible», murmuró Eugenio, leyendo nuevamente. El testamento incluía una fotografía, una joven de unos 23 años, de belleza sencilla pero innegable, con ojos grandes y expresivos que recordaban a los del magnate. Mientras procesaba esta información, imágenes de su propia infancia asaltaron su mente. Tenía 12 años cuando encontró a sus padres en el garaje, dentro del auto con el motor encendido. Su padre, un pequeño empresario, había perdido todo en un negocio con un socio que lo traicionó. El orgullo herido y las deudas los empujaron a tomar aquella decisión fatal. Dejándolo huérfano y a merced de unos tíos que nunca ocultaron que era una carga, nunca más, se había jurado entonces, nunca más seré víctima. Con manos ahora firmes, Eugenio guardó el testamento en su maletín. No fue una decisión calculada, sino instintiva, como la de un animal que encuentra alimento en medio de la escasez. Durante las siguientes semanas, mientras en el despacho se gestionaba la sucesión oficial de don Augusto, que dejaba todo a sus sobrinos, Eugenio inició su propia investigación, utilizando recursos del bufete y contactos en el registro civil. Localizó a Alma Gutiérrez, vivía en Naucalpan, en un modesto departamento. Trabajaba como secretaria en una agencia de viajes y, efectivamente, era hija de doña Lupe Gutiérrez, quien había sido empleada doméstica en la casa de verano de los Valverde años atrás. Su madre había fallecido de cáncer cuando Alma tenía 15 años, y la joven desconocía por completo la identidad de su padre.
Pinche viejo cabrón, murmuró Eugenio mientras revisaba la información. Ni siquiera le dio su apellido. Durante un mes completo, Eugenio la observó discretamente, sus horarios, sus hábitos, los lugares que frecuentaba. La vio tomando café sola en la misma cafetería cada mañana antes del trabajo, leyendo novelas románticas. La vio ayudando a una anciana con sus bolsas del mercado. La vio sonreír amablemente al vendedor de periódicos que todos ignoraban. También vio algo más, la marca de nacimiento en su barbilla, idéntica a la que don Augusto mostraba en varias fotografías de las revistas de negocios. No había duda, era su hija. Cada noche, Eugenio refinaba su plan con acceso a los documentos legales del Imperio Valverde. Comenzó a identificar propiedades y empresas que podrían transferirse mediante poderes notariales específicos. Estudió cómo otros habían construido fortunas a partir de matrimonios estratégicos. Esta vez, se dijo mientras contemplaba el horizonte desde su pequeño apartamento, seré yo quien gane. El día que decidió abordarla, Eugenio despertó con una determinación fría. Se vistió con esmero, eligiendo un traje que parecía más caro de lo que era. En la cafetería donde Alma desayunaba cada mañana, fingió tropezar accidentalmente con su mesa, derramando su café. «Perdón, qué torpe soy», exclamó con falsa mortificación. «No se preocupe», respondió ella, apartando rápidamente su libro de la mancha que se extendía. «Ni siquiera me salpicó». Su voz era suave, con esa cadencia musical que caracteriza el español del centro de México. Eugenio se disculpó nuevamente. Insistió en pagarle otro café, y para cuando ella debía marcharse al trabajo, ya habían intercambiado números de teléfono. «Me gustaría compensarte de verdad», dijo él con una sonrisa estudiada. «¿Una cena, quizás?» Alma dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien, pero algo sencillo». Esa noche, mientras planeaba cada detalle de su próximo encuentro, Eugenio contempló el testamento de don Augusto una vez más. Por un instante brevísimo, una punzada de culpa lo atravesó, pero bastó recordar el garage lleno de monóxido de carbono, el rostro azulado de su madre, las burlas de sus primos durante los años que vivió de arrimado, para que cualquier remordimiento se disipara. «En este mundo», se dijo mientras guardaba el documento en una caja fuerte recién adquirida, «o eres el cazador, o eres la presa». En la pared de su habitación, junto a su título universitario, colgó discretamente la fotografía de Alma que había obtenido del testamento. No era un gesto romántico, sino el de un cazador que estudia meticulosamente a su presa antes del ataque definitivo. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo implacable, ajena al drama que comenzaba a gestarse en el corazón de uno de sus habitantes más ambiciosos. Las luces de los edificios del Paseo de la Reforma brillaban en la distancia, como joyas que Eugenio estaba decidido a poseer. Sin importar el precio, el restaurante que Eugenio eligió para su primera cita con Alma no era lujoso, pero tampoco era cualquier fonda, estrategia pura, pensó mientras ajustaba la servilleta sobre su regazo. No quería asustarla con ostentación, pero tampoco mostrarse como alguien sin ambiciones. «Nunca había venido aquí», comentó Alma, mirando a su alrededor con timidez. Llevaba un vestido sencillo color azul marino y un chal sobre los hombros. Su cabello negro caía liso hasta media espalda. «Lo descubrí hace poco», mintió Eugenio. En realidad, había investigado meticulosamente los gustos de Alma a través de sus publicaciones en redes sociales. «Me pareció que te gustaría la comida oaxaqueña». La velada transcurrió con una naturalidad que sorprendió al propio Eugenio. Había preparado temas de conversación, anécdotas calculadas para parecer espontáneas, pero Alma resultó ser mejor compañía de lo esperado. Hablaba con pasión sobre los libros que leía, sobre sus sueños de algún día estudiar administración de empresas, sobre la madre que había perdido demasiado pronto. «Mi mamá siempre decía que el destino es como un tejido», comentó ella mientras probaba el mole. «A veces no entendemos por qué se cruzan ciertos hilos, pero al final forman un diseño perfecto». Eugenio levantó su copa. «Por los hilos que se cruzan, entonces». Al despedirse, no intentó besarla, solo tomó su mano y la sostuvo un momento más de lo necesario. «Me gustaría volver a verte, Alma»,
Ella sonrió con esa mezcla de dulzura y reserva que la caracterizaba. A mí también me gustaría, Eugenio. Durante las siguientes semanas, Eugenio ejecutó su plan con la precisión de un cirujano, mientras en el despacho jurídico falsificaba documentos y alteraba registros para borrar el vínculo entre Alma y don Augusto. En su vida personal cultivaba la imagen del novio perfecto, atento, respetuoso, ambicioso pero honesto. ¿No te parece que vamos muy rápido?, preguntó Alma una noche, 2 meses después, cuando él la llevó a conocer un pequeño departamento en la colonia Roma. Si algo he aprendido en la vida, respondió él tomando sus manos, es que cuando encuentras lo que realmente quieres, no debes dudar. Yo quiero construir una vida contigo, Alma. El departamento era modesto pero acogedor. Lo que Alma no sabía era que Eugenio lo había comprado con dinero obtenido vendiendo información confidencial del bufete a competidores. Un pequeño delito comparado con lo que planeaba. El compromiso llegó a los 3 meses. La boda a los 5 fue una ceremonia sencilla en una parroquia de Naucalpan, con pocos invitados. Alma, huérfana y sin hermanos, solo contaba con algunas amigas y su madrina, una vecina que la había cuidado tras la muerte de su madre, Eugenio. Por su parte, invitó a algunos colegas del despacho, incluido el licenciado Mendoza, quien asistió más por curiosidad que por afecto. «Nunca pensé que fueras hombre de familia, Vega», le comentó el abogado durante la recepción con una copa de champán barato en la mano. «La gente cambia cuando encuentra a la persona correcta», respondió Eugenio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa misma noche, mientras Alma dormía exhausta después de la ceremonia, Eugenio sacó discretamente unos documentos de su maletín. La despertó con besos suaves en el hombro. «Mi amor, perdón que te despierte, pero olvidé algo importante». «¿Qué pasa?», murmuró ella adormilada. «Necesito que firmes estos papeles para abrir nuestra cuenta conjunta mañana. Es para depositar los regalos de boda y empezar a ahorrar para nuestro futuro». Alma, sin lentes y medio dormida, firmó donde él le indicaba. No vio que estaba cediendo los derechos sobre un terreno en Cuernavaca que acababa de ser transferido silenciosamente a su nombre desde una de las empresas fantasma de don Augusto. Los primeros meses de matrimonio fueron sorprendentemente felices. Eugenio descubrió que disfrutaba de la vida hogareña con Alma, de sus conversaciones durante la cena, incluso de las pequeñas rutinas domésticas que antes le habrían parecido banales. A veces, por momentos olvidaba que todo era parte de un plan. La primera propiedad se convirtió en 3, luego en 5. Cada nueva adquisición requería más firmas, más documentos que Alma revisaba superficialmente, confiando en su esposo. «¿No deberíamos contratar a un contador?», preguntó ella una vez, mientras firmaba lo que creía eran papeles para una inversión en fondos mutuos, pero que en realidad era la adquisición de acciones en una cadena hotelera que había pertenecido a don Augusto. «No hace falta, mi cielo. Yo soy contador, ¿recuerdas?», respondió él, con una risa ligera. «Además, estos trámites son caros y estoy ahorrando para darte la casa que mereces». 1 año después de la boda, Alma quedó embarazada. La noticia tomó a Eugenio por sorpresa. Un hijo no estaba en sus planes inmediatos, pero adaptó rápidamente su estrategia. Un heredero solo fortalecería su posición. «Será un niño», declaró con certeza, mientras acariciaba el vientre apenas abultado de su esposa. «Lo llamaremos Guillermo». Tenía razón. Guillermo nació en 2008, un bebé sano con los ojos intensos de su madre y el mentón decidido de Eugenio. Para entonces ya habían dejado el departamento en la Roma y se habían mudado a una casa más amplia en Interlomas. Los negocios de Eugenio prosperaban, según le contaba a Alma. En realidad, seguía desviando activos del Imperio Valverde a su nombre. Renunció al despacho jurídico para establecer su propia consultoría financiera, que usaba como fachada para sus operaciones reales. Con cada nuevo negocio, crecía su reputación en ciertos círculos empresariales, aquellos donde no se hacían demasiadas preguntas sobre el origen del capital. Carmen llegó en 2010, una niña de mirada curiosa que desde el principio pareció observarlo todo con desconfianza. «Igualita a mi mamá», decía Alma con orgullo, siempre cuestionando todo.
Eugenio sonreía tensamente cuando escuchaba estos comentarios. La perspicacia de su hija, aunque precoz, le preocupaba. Para entonces, había logrado transferir aproximadamente el 40% del patrimonio Valverde a su control personal. Los sobrinos de don Augusto, los herederos oficiales, comenzaban a notar discrepancias en los inventarios, pero Eugenio había cubierto bien sus huellas. Los documentos falsificados, las empresas fantasma en Panamá y Belice, las transferencias realizadas a través de testaferros, todo estaba cuidadosamente diseñado para desviar responsabilidades. El nacimiento de Martín, en 2012, coincidió con su mayor adquisición hasta el momento, un paquete accionario mayoritario en Grupo Valverde Comunicaciones, la joya de la corona del imperio. Para entonces, la familia se había mudado a una mansión en Las Lomas, y Eugenio comenzaba a aparecer en revistas de negocios como un empresario emergente con visión innovadora. «No entiendo cómo lo haces», le dijo Alma una noche, mientras observaban a sus 3 hijos dormir. «Trabajas tanto y aún así encuentras tiempo para nosotros». Eugenio la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. Por un momento, sintió una punzada de algo parecido al remordimiento. En esos años, había llegado a apreciar genuinamente a Alma, su bondad, su inteligencia, su intuición, cualidades que inicialmente había visto como debilidades explotables. Ahora le resultaban admirables. «Lo hago por ustedes», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que en parte era verdad. Esa noche, mientras Alma dormía, Eugenio contempló el techo de su habitación. El plan había funcionado mejor de lo esperado. En 5 años, había pasado de ser un contador mediocre a controlar un conglomerado empresarial valorado en millones de dólares. Tenía una familia hermosa, reconocimiento social, poder económico, pero algo había cambiado en él. Lo que comenzó como una farsa, un medio para un fin, comenzaba a transformarse en algo más real y, por lo tanto, más peligroso. «No puedo permitirme sentimientos», se recordó mientras escuchaba la respiración tranquila de su esposa. «Los sentimientos son para los débiles». Sin embargo, al inclinarse para besar suavemente la frente de Alma, Eugenio Vega no pudo evitar preguntarse si el verdadero precio de su ambición sería más alto de lo que jamás había calculado. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo teñido de naranja y gris cuando los tacones de doña Alma resonaron sobre el mármol de la cocina. 15 años habían pasado desde aquella primera cita en el restaurante oaxaqueño. Ahora, a sus 38 años, su belleza había madurado como un buen vino, ganando en profundidad lo que conservaba en elegancia natural. «Buenos días, señora», saludó Dolores, el ama de llaves, mientras servía café en una taza de porcelana fina. Don Eugenio salió temprano, dijo que tiene una junta importante. Alma asintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Las juntas importantes de Eugenio se habían multiplicado en los últimos años, igual que sus arranques de mal humor y sus exigencias cada vez más irracionales. Los niños ya desayunaron. El joven Guillermo salió a correr y dijo que desayunaría en la escuela. La señorita Carmen está terminando un proyecto en su cuarto, y el niño Martín sigue dormido. La mención de sus hijos trajo algo de calidez genuina a su expresión. Si algo justificaba soportar la vida que llevaba, eran ellos. Mientras bebía su café, Alma recorrió con la mirada la cocina inmaculada. Con sus electrodomésticos de acero inoxidable y sus encimeras de granito importado, todo en la mansión de Polanco respiraba opulencia. Desde los candelabros de cristal cortado hasta los jardines diseñados por paisajistas europeos. «Una jaula dorada», pensó. No deja de ser una jaula. «Mamá, ¿has visto mi libro de física?» Carmen apareció en la puerta, ya uniformada para la escuela. A sus 14 años, era el vivo retrato de Alma en su juventud, pero con una chispa de determinación en los ojos que recordaba inquietantemente a su padre. «Debe estar en la biblioteca», respondió Alma. «¿Quieres que te prepare algo?» «No tengo hambre», contestó para luego bajar la voz. «¿Papá ya se fue?» Alma asintió, y ambas intercambiaron una mirada cómplice. Los días en que Eugenio estaba ausente eran más ligeros, el aire menos denso, como si la mansión pudiera respirar sin la presencia asfixiante de su dueño.
El teléfono interrumpió el momento. Era Eugenio. Alma puso el altavoz. Una costumbre que él había impuesto con el pretexto de no tener secretos. ¿Ya desayunaste?, preguntó él sin saludar. Sí, estoy con Carmen ahora. Recuerda que hoy tenemos la cena con los Montero. Quiero que uses el vestido nuevo que te compré y las esmeraldas. Nada sencillo, Alma. No quiero que piensen que somos cualquier familia. Su tono no admitía réplica. Carmen puso los ojos en blanco, un gesto que Alma pretendió no ver. Por supuesto, respondió mecánicamente. ¿A qué hora debo estar lista? El chofer te recogerá a las 7 y dile a Carmen que deje de hacer esas muecas cuando hablo. No estoy ciego. La línea se cortó antes de que pudieran responder. Carmen palideció. Las cámaras de seguridad instaladas supuestamente para protegerlos servían también para mantener el control a distancia. Es como si tuviera ojos en todas partes, murmuró la chica, visiblemente perturbada. Alma la abrazó. Ve por tu libro, no hagas esperar al chofer. La mañana transcurrió con su rutina habitual. Después de asegurarse que Martín desayunara y se preparara para la escuela, Alma revisó con la cocinera el menú de la semana, autorizó los pagos que el mayordomo le presentó y finalmente se dirigió a su santuario, un pequeño estudio que había logrado mantener como espacio personal después de años de negociaciones sutiles con Eugenio. Allí, entre libros y un pequeño escritorio, pasaba horas estudiando administración a distancia, un logro que había costado múltiples discusiones, donde Eugenio finalmente cedió bajo la condición de que no descuidara sus obligaciones de esposa y madre. El sonido de cristal rompiéndose la sobresaltó. Provenía de la habitación principal. Al entrar encontró a la mucama congelada de terror frente a los pedazos de un jarrón de cristal de Murano. «Lo siento, señora», balbuceó la joven. «Se me resbaló mientras limpiaba. No te preocupes, Juanita. Solo recógelo con cuidado. Don Eugenio me va a matar», susurró la mucama con ojos húmedos. Era su favorito. Alma sabía que el miedo de la chica no era exagerado. En los últimos años, Eugenio había desarrollado estallidos de furia por cosas tan triviales como una corbata mal planchada o una llamada no atendida. «Yo me haré cargo», la tranquilizó. «Diré que fui yo mientras ayudaba a limpiar». Su mirada se detuvo en la fotografía sobre la mesita de noche. Ella y Eugenio el día de su boda. Él sonreía con ese encanto que ahora solo reservaba para las cámaras y los socios comerciales. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿O siempre había sido así y ella, cegada por el amor joven, no lo había visto? A las 6 de la tarde, Alma estaba terminando de arreglarse cuando Eugenio llegó inesperadamente. Lo escuchó antes de verlo. El portazo, los pasos pesados subiendo la escalera, las órdenes secas al personal. «¿Por qué no está lista mi camisa azul?». Su voz resonó desde el vestidor. «Porque pediste la blanca esta mañana», respondió Alma sin alterar su tono sereno, mientras aplicaba el labial rojo intenso que él prefería para eventos sociales. Eugenio apareció en el reflejo del espejo. A sus 45 años. Se mantenía en forma. El poder le sentaba bien, la espalda recta, la mirada penetrante, ese aire de quien está acostumbrado a ser obedecido, pero algo oscuro acechaba tras sus ojos, algo que crecía con los años. «Quiero la azul». «Es tan difícil de entender». «La tendrás en 5 minutos», respondió ella, evitando el enfrentamiento. Mientras Eugenio se duchaba, Alma llamó discretamente a la planta baja. Minutos después, la camisa perfectamente planchada estaba sobre la cama. Cuando él salió del baño, la miró de arriba abajo con ojo crítico. «El vestido se ve bien», concedió. «Pero ponte más joyas, la esposa de Montero siempre va cargada como árbol de Navidad». Alma añadió una pulsera y aretes a juego, sintiendo el peso de las piedras como una extensión de la carga invisible que llevaba cada día. El viaje a la residencia de los Montero transcurrió en un silencio tenso. Guillermo, ahora un adolescente de 15 años con el mismo porte altivo de su padre, revisaba su teléfono con expresión aburrida. Carmen leía un libro, ignorando deliberadamente el ambiente, mientras Martín, de 10 años, miraba por la ventana con expresión soñadora. «Recuerden», advirtió Eugenio mientras el auto se detenía. «Montero está considerando invertir en nuestro nuevo proyecto. Compórtense a la altura».
En el momento en que la puerta se abrió, la transformación fue completa. El Eugenio hosco y controlador desapareció, reemplazado por el empresario carismático, el esposo devoto, el padre orgulloso. Su brazo rodeó la cintura de Alma con afecto calculado. Sus sonrisas fluían generosas, sus risas parecían genuinas. Don Francisco, qué honor estar en su casa. Mi alma ha estado emocionada toda la semana. La velada siguió el guión habitual. Conversaciones de negocios entre los hombres, charlas superficiales entre las mujeres. Guillermo imitando la conducta de su padre. Carmen observando todo con mirada analítica. Martín dibujando discretamente en una servilleta, de regreso a casa, ya pasada la medianoche. El silencio en el auto era diferente. Eugenio, satisfecho con su actuación, se permitió relajarse. Montero firmará, anunció con satisfacción. Lo tengo en el bolsillo. Alma sonrió ligeramente, su mente ya planificando el día siguiente. La clase de pintura de Martín, la reunión en la escuela de Carmen, el informe para su curso que debía terminar. Al llegar a la mansión, los niños subieron directamente a sus habitaciones, en la intimidad del dormitorio principal, mientras Alma se quitaba las pesadas joyas. La máscara de Eugenio también caía. Te vi conversando mucho con el hermano de Montero, comentó con tono aparentemente casual mientras se aflojaba la corbata. Es arquitecto, me interesó su trabajo en restauración de edificios históricos. ¿Desde cuándo te interesa la arquitectura? El tono se había endurecido. Siempre me ha interesado el arte en general, respondió ella, sintiendo el peligro aproximarse como una tormenta en el horizonte. No me mientas, Alma, te estabas riendo como colegiala. La acusación quedó flotando en el aire. Alma respiró profundo, buscando paciencia. Estaba siendo cortés como me pediste que fuera. Eugenio se acercó, invadiendo su espacio personal. Sin mí no serías nada, Alma. ¿Quién iba a querer a una mujer como tú que solo sabe cuidar la casa? Las palabras, repetidas tantas veces a lo largo de los años, habían perdido parte de su filo, pero aún podían herir. Alma guardó silencio, sabiendo por experiencia que cualquier defensa solo alimentaría su ira. Esa noche, mientras Eugenio dormía, Alma contempló el techo de la habitación. Pensó en sus hijos, en la dignidad silenciosa que intentaba modelar para ellos, en las pequeñas batallas que elegía pelear y en las muchas que dejaba pasar. 15 años de matrimonio la habían enseñado que la resistencia a veces toma formas sutiles. Mañana será otro día, susurró para sí misma, un mantra que repetía cuando las sombras parecían más densas. Afuera, la Ciudad de México parpadeaba con millones de luces, indiferente a los dramas que se desarrollaban tras las ventanas de sus edificios. En una de esas ventanas, una mujer de dignidad inquebrantable aguardaba pacientemente. Como agua que con el tiempo puede erosionar hasta la piedra más dura, la oficina de Eugenio en el piso 28 de la Torre Reforma ofrecía una vista imponente del Paseo de la Reforma y Chapultepec. Desde ahí, podía contemplar parte del imperio que había construido mientras sostenía en sus manos un documento que amenazaba con derrumbarlo todo. ¿Estás seguro de esta información?, preguntó con voz tensa al hombre sentado frente a él. Joaquín Solano, su asesor financiero y quizás la única persona que conocía la verdadera extensión de sus negocios, asintió gravemente. Completamente. Los campos petroleros del Golfo están secos, don Eugenio. El estudio geológico que nos vendieron fue falsificado. Los socios principales desaparecieron hace 3 días y según mis contactos ya están en Singapur. Eugenio contempló las cifras. 80 millones de dólares, su mayor inversión hasta la fecha, realizada con fondos desviados de 5 diferentes empresas del conglomerado, un movimiento audaz que prometía duplicar su capital en 2 años y que ahora se revelaba como una estafa monumental. «Pinches cabrones», masculló, estrujando el informe. «¿Quién más sabe de esto? Por ahora, solo usted y yo, pero no tardará en saberse. Los bancos esperan el primer informe de producción en 2 semanas». Eugenio se levantó y caminó hacia el ventanal. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena a su drama personal. 15 años de maniobras meticulosas, de riesgos calculados, de construir una fachada impenetrable.
Todo para terminar así. Necesito tiempo, dijo finalmente. Prepara un informe falso para los bancos. Diles que hubo problemas técnicos, que necesitamos un mes más. Don Eugenio, con todo respeto, ¿eso sería ilegal? Eugenio se volvió con una sonrisa amarga. ¿Y qué parte de lo que hemos hecho no lo es? Haz lo que te digo, Joaquín. Necesito ganar tiempo para mover activos. Cuando su asesor se retiró, Eugenio permaneció inmóvil, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda. No era solo el dinero lo que estaba en juego. Si los auditores comenzaban a escarbar, podrían descubrir las transferencias irregulares, las empresas fantasma, toda la elaborada red que había tejido para apropiarse del patrimonio Valverde. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente, don Mauricio Altamirano en línea 2, justamente lo que necesitaba. Mauricio Altamirano, heredero del mayor conglomerado de medios del país y su competidor más directo, había estado intentando reunirse con él desde hacía semanas para discutir una posible fusión entre sus empresas de telecomunicaciones. Respiró hondo y levantó el auricular con una confianza que estaba lejos de sentir. Mauricio, qué sorpresa. No tan sorpresa, Eugenio. Es la cuarta vez que mi oficina llama a la tuya esta semana. Altamirano, a sus 40 años, representaba todo lo que Eugenio despreciaba y envidiaba a la vez. Un apellido respetado, educación de élite y un imperio construido sobre cimientos legítimos. He estado ocupadísimo con el proyecto del Golfo, respondió, mencionando deliberadamente la inversión fallida como si fuera un éxito. Precisamente por eso te llamo. Escuché rumores inquietantes sobre esos campos. Eugenio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Ya se había filtrado la información? No creas todo lo que escuchas, Mauricio. La envidia genera muchos chismes. Tal vez, concedió Altamirano. En cualquier caso, mi oferta para discutir la fusión sigue en pie. De hecho, estaré en la celebración de tu aniversario de bodas la próxima semana. Podríamos hablar ahí. Eugenio se tensó. No había invitado a Mauricio a esa fiesta. ¿Cómo sabes de mi aniversario? Tu esposa invitó a mi hermana Elena. Somos vecinos en Jardines del Pedregal. ¿Recuerdas? Algo en el tono de Mauricio despertó en Eugenio una familiar sensación de alerta. ¿Desde cuándo Alma tenía esa amistad con la hermana de Altamirano? ¿Qué más ocurría a sus espaldas? Por supuesto, será un placer recibirte, respondió automáticamente, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tras colgar, llamó inmediatamente a su casa. Respondió Dolores, el ama de llaves. Comuníqueme con mi esposa. La señora salió, don Eugenio. Dijo que tenía una cita en la universidad. Otra punzada de irritación. Esos cursos de administración eran una pérdida de tiempo. Una distracción innecesaria que había permitido solo para mantener la paz doméstica. ¿A qué hora volverá? No especificó, señor. Eugenio colgó sin despedirse, tomó su saco y salió de la oficina, ignorando a su asistente que le recordaba la reunión con inversionistas programada para esa tarde. Media hora después, estacionaba su Porsche frente a la Universidad Iberoamericana. Conocía el horario de Alma mejor que ella misma. Los jueves tenía clase de finanzas corporativas de 3 a 5 p.m. Se infiltró en el campus con la facilidad de quien está acostumbrado a moverse en cualquier ambiente. La localizó saliendo de un edificio, conversando animadamente con un hombre joven de aspecto académico. El profesor supuso, sintiendo una punzada de celos que ya le resultaba familiar, observó a Alma desde la distancia. Vestía sencillamente, jeans, blusa blanca, el cabello recogido en una coleta casual. Parecía más joven así, más libre, como la chica que había conocido 15 años atrás. La vio reír por algo que dijo el profesor, una risa genuina que rara vez escuchaba en casa. No se acercó, prefería observar, entender qué versión de Alma existía fuera de su control. La siguió discretamente cuando ella se despidió del profesor y caminó hacia la biblioteca. La vio saludar a otros estudiantes, moverse con una confianza que contrastaba con su comportamiento más reservado en casa. En la biblioteca, Alma se instaló en una mesa apartada y sacó su laptop. Desde una posición estratégica, Eugenio podía ver parcialmente su pantalla. No estaba estudiando, sino revisando lo que parecían estados financieros,
Entrecerró los ojos intentando enfocar mejor. ¿Acaso eran? «¿Puedo ayudarlo, señor?». La voz de un guardia de seguridad lo sobresaltó. «No, gracias. Solo buscaba a alguien», respondió, retirándose antes de llamar más la atención. De regreso en su auto, Eugenio golpeó el volante con frustración. ¿Qué estaba tramando Alma? ¿Serían los estados financieros del grupo los que revisaba con tanto interés? ¿Y por qué tenía esa confianza con Mauricio Altamirano? Justo cuando él enfrentaba su peor crisis financiera, su teléfono sonó. Era Joaquín nuevamente. «Tenemos otro problema, don Eugenio. El Banco Atlántico está solicitando garantías adicionales para el préstamo de las torres comerciales. ¿Por qué? Ese proyecto está sólido. Parece que alguien les filtró información sobre los campos petroleros. Están nerviosos». Eugenio cerró los ojos, sintiendo cómo el cerco se estrechaba a su alrededor. Necesitaba liquidez urgentemente para cubrir el agujero de los campos petroleros antes de que todo su esquema financiero se derrumbara como un castillo de naipes. Esa noche, durante la cena familiar, observó a su esposa y a sus hijos con nuevos ojos. ¿Serían ellos las únicas personas reales en su vida o también formaban parte de la elaborada ficción que había construido? «¿Cómo estuvo tu día, papá?», preguntó Martín, siempre el más sensible a los cambios de humor en la casa. «Ocupado», respondió secamente. Luego, mirando directamente a Alma, añadió: «¿Y tú, querida, aprendiste algo interesante hoy en la universidad?». Alma sostuvo su mirada sin inmutarse. «De hecho, sí. Estamos estudiando cómo identificar empresas en riesgo financiero. Es fascinante cómo ciertos patrones de comportamiento corporativo pueden predecir una crisis», el comentario, aparentemente inocente, cayó como una piedra en el estómago de Eugenio. ¿Era una coincidencia o una advertencia velada? Carmen, siempre observadora, miraba el intercambio con interés, mientras Guillermo parecía aburrido, concentrado en su teléfono bajo la mesa. «Por cierto», continuó Alma con naturalidad, «Elena Altamirano confirmó su asistencia a nuestra celebración. Mencionó que su hermano Mauricio también vendrá. Espero que no te moleste, pero nos encontramos en la cafetería cerca de la universidad y surgió el tema». «No sabía que frecuentabas esa cafetería», comentó Eugenio intentando mantener un tono casual. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Eugenio», respondió ella con una sonrisa enigmática que lo desconcertó. «Después de todo, tenemos que mantener algo de misterio en el matrimonio, ¿no crees?». La frase, dicha con ligereza, resonó en su mente como una amenaza, por primera vez en 15 años. Eugenio consideró la posibilidad de que Alma no fuera la ingenua que él creía haber manipulado, y si, todo este tiempo también ella hubiera estado jugando su propio juego, mientras contemplaba a su familia reunida en la elegante mesa de caoba, Eugenio Vega comprendió que se acercaba una tormenta que podría destruir no solo su imperio financiero, sino también las frágiles conexiones humanas que, sorprendentemente, habían llegado a importarle más de lo que jamás hubiera imaginado. Los jardines de la mansión Vega resplandecían bajo cientos de luces estratégicamente colocadas. Camareros con bandejas de plata circulaban entre los invitados ofreciendo champán francés y bocadillos elaborados por un chef con estrella Michelin. Una orquesta de cámara interpretaba piezas clásicas desde un rincón del jardín, mientras la crema y nata de la sociedad mexicana celebraba 15 años del matrimonio Vega. «Has superado todas mis expectativas, mi amor», comentó Eugenio, acercándose a Alma mientras ella recibía a unos invitados en público. Siempre era el esposo perfecto. Alma lucía espectacular con un vestido color esmeralda que resaltaba su figura y el collar de diamantes que Eugenio le había regalado esa mañana, un obsequio extemporáneo que ella interpretó correctamente como un intento de comprar su silencio sobre ciertos movimientos bancarios sospechosos que había detectado en las últimas semanas. «Me alegra que estés satisfecho», respondió ella con una sonrisa ensayada, la misma que utilizaba en todos los eventos sociales. «Los Montero acaban de llegar. Deberías saludarlos». Eugenio asintió y se dirigió hacia el matrimonio que acababa de ingresar al jardín. En el camino, tomó su tercera copa de whisky de la noche. Había estado bebiendo desde temprano, algo inusual en él.
Los problemas financieros estaban alcanzando un punto crítico y ni siquiera sus movimientos más creativos lograban tapar el agujero que los campos petroleros habían dejado en sus finanzas. Desde un rincón del jardín, Carmen observaba todo con mirada analítica. A sus 14 años, tenía la intuición aguda de quien ha crecido observando las contradicciones de los adultos. «Papá está bebiendo mucho», comentó a su hermano mayor, Guillermo, quien ajustaba constantemente su corbata, incómodo con la formalidad del evento. «Déjalo, son sus negocios», respondió secamente. A sus 16 años, Guillermo ya mostraba la misma ambición calculadora de su padre, aunque carecía de su carisma. Martín, el menor, dibujaba en una libreta bajo una mesa, ajeno al bullicio social. Sus dibujos capturaban con sorprendente precisión las expresiones de los invitados. La sonrisa tensa de su madre, la mirada nerviosa de su padre, el aburrimiento de Guillermo. La noche avanzaba según lo planeado, hasta que Eugenio divisó a Mauricio Altamirano entrando al jardín. El empresario, alto y distinguido, saludaba con naturalidad a varios invitados. Algunos se sorprendían de verlo allí, conociendo la rivalidad entre ambos. «Mauricio, qué sorpresa tan agradable», exclamó Eugenio, acercándose con una cordialidad que contrastaba con la tensión en su mandíbula. «No esperaba verte aquí esta noche». «Tu esposa insistió», respondió Mauricio con una sonrisa tranquila. «Felicidades por estos 15 años. Es un logro mantener un matrimonio en estos tiempos». Algo en su tono, una sutil ironía apenas perceptible, encendió todas las alarmas de Eugenio. ¿Acaso sabía algo? Había hablado con Alma. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de conversaciones superficiales y sonrisas falsas. Eugenio bebió 2 whiskies más, observando obsesivamente cada interacción de Alma y Mauricio. Los vio intercambiar algunas palabras cerca del buffet. Una conversación aparentemente casual que sin embargo lo llenó de una ira corrosiva. «Don Eugenio, sobre la propuesta que discutimos». Un inversionista intentaba abordar temas de negocios, pero Eugenio apenas lo escuchaba. Su mirada fija en su esposa y su rival. «Disculpe, continuamos en un momento», lo interrumpió bruscamente dirigiéndose hacia Joaquín, su asesor financiero, que acababa de llegar con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja, llevándolo a un rincón apartado. «El Banco Mercantil acaba de rechazar nuestra solicitud de crédito. Mencionaron inconsistencias en nuestros reportes financieros». Eugenio palideció. ¿Quién firmó el rechazo? El vicepresidente de riesgos, Ricardo Altamirano, el primo de Mauricio. La coincidencia era demasiado obvia. Eugenio sintió que las piezas encajaban en un patrón aterrador. Alma estudiando finanzas a sus espaldas, su amistad con la hermana de Mauricio, ahora este rechazo bancario firmado por un Altamirano. «Están conspirando contra mí», murmuró, más para sí mismo que para Joaquín. Todos ellos. La paranoia, alimentada por el alcohol y el estrés acumulado, nublaba su juicio. Vio a Mauricio acercarse a Alma nuevamente, esta vez para lo que parecía ser una despedida. ¿O estaban planeando algo más? El momento del brindis se acercaba. Los meseros comenzaron a distribuir copas de champán entre los invitados. Eugenio tomó el micrófono que el maestro de ceremonias le ofrecía, sintiendo una rabia que apenas podía contener. «Queridos amigos», comenzó con voz ligeramente arrastrada por el alcohol, 15 años junto a esta mujer extraordinaria». Alma sonrió nerviosamente. Conocía ese tono demasiado bien. 15 años construyendo un imperio, continuó Eugenio, desviándose del discurso preparado. Un imperio que algunos quisieran ver caer. Un murmullo incómodo recorrió el jardín. Carmen se tensó, reconociendo los signos de una inminente explosión paterna. Pero esta noche, en lugar de un brindis tradicional, quiero proponer algo diferente. Su mirada se fijó en Mauricio, que estaba a punto de marcharse. «Mauricio, no te vayas, esto te interesará». El empresario se detuvo. Sorprendido, Eugenio se acercó tambaleante con el micrófono aún en mano. «Señoras y señores, permítanme proponer un negocio en vez de un brindis». Su voz amplificada resonó por todo el jardín. «A mi estimado competidor, don Mauricio, le ofrezco esta noche algo que sé que siempre ha deseado. A mi propia esposa».
Un silencio sepulcral descendió sobre la fiesta. Alma se quedó petrificada, mientras Eugenio la tomaba bruscamente del brazo. «Esta pinche mujer inútil te la entrego por migajas», continuó, arrastrándola hacia Mauricio. «Firma los contratos de fusión que te propuse la semana pasada y es tuya por una noche. Total, no vale ni el anillo que le regalé». Los invitados observaban horrorizados. Guillermo, paralizado por la vergüenza, no podía moverse. Carmen, en cambio, corrió hacia su madre con furia adolescente en los ojos. «Suéltala, papá», gritó, intentando liberar a Alma del agarre de Eugenio. En el forcejeo, Eugenio empujó violentamente a Alma, que cayó al suelo frente a Mauricio. Varios guardias de seguridad se acercaron rápidamente, mientras los invitados comenzaban a murmurar y algunos sacaban discretamente sus teléfonos para grabar el escándalo. Fue Mauricio quien, con sorprendente dignidad, se quitó el saco para cubrir los hombros de Alma y la ayudó a levantarse. «Me llevo a doña Alma no como parte de un acuerdo infame», declaró con voz firme, «sino para protegerla del verdadero buitre en esta sala. Su dignidad vale más que todos los contratos del mundo». Eugenio intentó abalanzarse sobre ellos, pero los guardias lo contuvieron. Carmen corrió junto a su madre, mientras Martín, que había presenciado todo desde su escondite, lloraba silenciosamente. «Esto no ha terminado», vociferó Eugenio mientras Mauricio escoltaba a Alma y Carmen hacia la salida. «Nada de esto existiría sin mí. Yo construí todo esto de la nada». Sus gritos se perdieron en el caos de la fiesta arruinada. Los invitados comenzaban a retirarse apresuradamente, evitando mirar directamente al anfitrión, que ahora era sujetado por dos guardias. Guillermo finalmente reaccionó, acercándose a su padre con expresión de absoluta vergüenza. «Papá, ya basta, todo el mundo está mirando». «Tú también, Guillermo». La voz de Eugenio se quebró. «Todos están contra mí». «Estás borracho», sentenció el adolescente con desprecio. «Acabas de destruir todo en 5 minutos». En la entrada de la mansión, Mauricio ayudaba a Alma a subir a su auto, mientras Carmen abrazaba a un tembloroso Martín que había corrido tras ellos. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó el niño con voz pequeña. Alma, en estado de shock, solo pudo abrazar a sus hijos mientras las lágrimas finalmente encontraban salida. «A un lugar seguro», respondió Mauricio en su lugar. «Mi casa está a disposición de ustedes por el tiempo que necesiten». Mientras el vehículo se alejaba de la mansión, los teléfonos de los invitados ya estaban diseminando el escándalo por las redes sociales. Para la mañana siguiente, empresario ofrece esposa en negociación. Sería titular en varios medios. En la mansión ahora prácticamente vacía, Eugenio Vega se derrumbó en un sillón del jardín, rodeado de copas vacías y decoraciones que ahora parecían burlarse de su caída. En 15 años, había construido un imperio basado en mentiras. En 5 minutos, lo había destruido con una verdad terrible, el monstruo que realmente habitaba dentro de él. La mansión de los Altamirano en las Lomas resplandecía bajo el sol matutino. A diferencia del lujo ostentoso de la residencia Vega, aquí la elegancia residía en la sobriedad, líneas arquitectónicas limpias, arte contemporáneo cuidadosamente seleccionado, y una atmósfera de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos de la noche anterior. Alma despertó desorientada. Por un momento, no reconoció la habitación de invitados donde había pasado la noche. El recuerdo de la humillación pública volvió como una ola fría, haciéndola estremecerse bajo las sábanas. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Adelante», respondió con voz apagada. Carmen entró, ya vestida con ropa prestada que le quedaba ligeramente grande. A sus 14 años, mostraba una compostura sorprendente para alguien que acababa de presenciar el colapso de su universo familiar. «Martín está desayunando», informó, sentándose en el borde de la cama. «Don Mauricio tiene una cocinera que hace unos chilaquiles increíbles». Alma intentó sonreír. «¿Guillermo?». Carmen negó con la cabeza. «No ha respondido a mis mensajes. Supongo que sigue en casa. Con él». El silencio que siguió pesaba con preguntas no formuladas. Finalmente, Carmen tomó la mano de su madre. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?». Antes de que Alma pudiera responder, otra suave llamada a la puerta reveló a Mauricio Altamirano.
Vestía casual pero impecablemente y portaba una bandeja con café y pan dulce. «Buenos días», saludó con respeto, manteniendo cierta distancia. «Pensé que preferirían desayunar aquí arriba». «Gracias, pero no era necesario que usted mismo», comenzó Alma. «Por favor, dejemos las formalidades. Después de lo de anoche, creo que podemos tutearnos». Carmen miró alternativamente a los adultos, evaluando la situación con esa agudeza que siempre inquietaba a su padre. «Iré con Martín», anunció, levantándose. «Los dejo hablar». Cuando la puerta se cerró, un silencio incómodo llenó la habitación. Mauricio sirvió café en 2 tazas de fina porcelana. «Los medios están enloquecidos con lo de anoche», comentó finalmente. «Mi equipo de relaciones públicas está intentando contener lo peor, pero es imposible», completó Alma, aceptando la taza. «Lo entiendo. Hay algo más que debes saber», continuó Mauricio, sentándose en un sillón cercano. «Algo que he guardado durante muchos años, esperando el momento adecuado para revelarlo». La expresión seria del empresario alarmó a Alma. «¿De qué se trata?» «No se trata de qué, sino de quién», respondió él, levantándose para dirigirse a un pequeño maletín que había dejado junto a la puerta. «Se trata de Juan Altamirano». Juan, el nombre despertó en Alma recuerdos de otra vida, un breve pero intenso romance con un joven abogado, años antes de conocer a Eugenio. «¿Tu hermano?» Mauricio asintió, regresando con una carpeta en las manos. «Mi hermano menor, tu primer amor, murió en un accidente de auto», recordó Alma con tristeza. «Unos días antes de cumplir 3 meses juntos». «No fue exactamente un accidente», reveló Mauricio, abriendo la carpeta. «Juan trabajaba para el despacho Mendoza y Asociados cuando descubrió algo extraordinario». El corazón de Alma comenzó a acelerarse. Mauricio extrajo un documento amarillento y se lo extendió con cuidado. El testamento original de don Augusto Valverde, donde reconoce a su única hija legítima y heredera universal. Las manos de Alma temblaron al tomar el papel. La fotografía adjunta la dejó sin aliento. Era ella, 15 años más joven, en una imagen que no recordaba haberse tomado. «No entiendo», murmuró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Tu madre, Guadalupe Gutiérrez, trabajó como empleada doméstica para don Augusto en su casa de Cuernavaca», explicó Mauricio. «Tuvieron una relación breve pero significativa. Cuando ella quedó embarazada, don Augusto, casado entonces, le prometió que siempre velaría por ti, aunque no pudiera reconocerte públicamente». Alma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recuerdos fragmentados de su infancia comenzaron a adquirir nuevo significado. Los misteriosos depósitos bancarios que llegaban el día de su cumpleaños, el hombre elegante que una vez visitó a su madre y la hizo llorar, las miradas de lástima de algunas vecinas. Juan descubrió este testamento mientras organizaba documentos para la sucesión oficial, continuó Mauricio. «Te conoció por casualidad en aquella cafetería donde solías desayunar, sin saber inicialmente quién eras. Cuando se enamoró y descubrió tu identidad, quedó atrapado en un terrible dilema ético. ¿Por qué nunca me dijo nada?». La voz de Alma se quebró. «Lo iba a hacer», respondió Mauricio, abriendo un compartimiento secreto de la carpeta. «El día que murió». De allí extrajo un diario encuadernado en cuero, protegido en una bolsa hermética. Lo encontraron en el auto accidentado. Estaba en una maleta impermeable que lo protegió del agua cuando el vehículo cayó al río. Alma tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió en las últimas páginas, donde la letra apresurada de Juan relataba su descubrimiento y sus planes. «Hoy le diré la verdad a Alma», leyó en voz alta. «No puedo permitir que el imperio Valverde caiga en manos equivocadas. El accidente de don Augusto, temo, no fue casual. Los mismos socios que arreglaron su muerte ahora buscan controlar su fortuna». Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas nublaban su visión. Mauricio continuó en su lugar. «La investigación que he realizado me ha llevado a otra conexión perturbadora. El joven contador que trabaja en el despacho, Eugenio Vega, tiene un vínculo personal con todo esto. Sus padres fueron deliberadamente arruinados por don Augusto en sus primeros años como empresario, llevándolos al suicidio». Alma levantó la mirada, impactada.
Los padres de Eugenio se suicidaron. Don Augusto era despiadado en los negocios, confirmó Mauricio. Especialmente en sus primeros años, la empresa de los padres de Eugenio competía con una de sus primeras adquisiciones. Don Augusto manipuló el mercado para destruirlos. Entonces Eugenio, la comprensión golpeó a Alma como un rayo. Todo fue una venganza que ni siquiera sabía que estaba ejecutando, asintió Mauricio. El ciclo de destrucción comenzó mucho antes de que él entrara en tu vida. Probablemente nunca supo que su venganza contra los Valverde comenzó cuando usurpó el patrimonio de la única heredera. Un prolongado silencio siguió a esta revelación. Alma se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver a Martín jugando con un perro en el jardín, ajeno al terremoto emocional que sacudía los cimientos de su existencia. Todo ha sido una mentira, murmuró finalmente. Mi matrimonio, la fortuna de Eugenio, incluso mi propia identidad. No todo, respondió Mauricio, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. Tus hijos son reales. Tu fortaleza es real. Y ahora la verdad también lo es. El teléfono de Mauricio vibró interrumpiendo el momento. Al revisar el mensaje, su expresión se ensombreció. Es sobre Eugenio, dijo con gravedad. Ha sufrido un infarto. Lo encontraron inconsciente en la mansión esta mañana. Guillermo lo acompañó al Hospital Ángeles. Alma llevó una mano a su boca. Sorprendida por su propia reacción, a pesar de todo, algo en ella seguía preocupándose por aquel hombre que había destruido y reconstruido su vida. Necesito verlo, decidió, para su propia sorpresa. ¿Estás segura?, cuestionó Mauricio. Después de lo que te hizo anoche, no lo hago por él, aclaró Alma, con una determinación que surgía de algún lugar profundo dentro de ella. Lo hago por mí, por mis hijos. Necesito mirarlo a los ojos sabiendo la verdad. Mientras se preparaba para enfrentar esta nueva crisis, Alma sintió una extraña calma. Las piezas del rompecabezas de su vida finalmente encajaban. Aunque formaran un cuadro doloroso en el hospital, encontraron a Guillermo solo en la sala de espera, con el rostro pálido y ojeroso. Está en coma inducido, informó con voz monótona cuando los vio llegar. Los médicos dicen que fue un infarto masivo, no saben si... Su voz se quebró, y por primera vez en mucho tiempo. Alma vio en él al niño vulnerable bajo la fachada de dureza que había adoptado para complacer a su padre. Estamos aquí, dijo simplemente, abrazándolo, sobre el hombro de su hijo. Su mirada se cruzó con la de Mauricio, quien asintió levemente, un gesto silencioso de apoyo. El camino que se abría ante ella estaba lleno de incertidumbres, pero al menos ahora sabía quién era realmente y de dónde venía. La verdadera Alma Valverde estaba lista para reclamar no solo su patrimonio, sino también su destino. Los pasillos asépticos del Hospital Ángeles resonaban con el murmullo constante de médicos, enfermeras y familiares preocupados. En la sala de espera de la unidad coronaria, la familia Vega experimentaba una transformación silenciosa pero profunda. Carmen, sentada en un rincón con su laptop, escudriñaba documentos financieros con una concentración impropia de sus 14 años. A su lado, su profesora de economía del colegio, Gabriela Rincón, quien también era abogada, señalaba detalles en los informes anuales de las empresas del grupo. ¿Ves esta transferencia?, indicó la profesora señalando una cifra. No hay justificación operativa para mover ese capital a Panamá. Carmen asintió, ajustándose los lentes con gesto decidido. Y coincide exactamente con la fecha de adquisición de la cadena hotelera. ¿Crees que podamos rastrear el origen con la documentación adecuada? Sí, respondió Gabriela, pero necesitaríamos acceso a los registros bancarios originales. La adolescente miró de reojo a su madre, quien conversaba en voz baja con un médico al otro extremo del pasillo. En los 3 días transcurridos desde el colapso de Eugenio, Carmen había tomado una decisión: entender exactamente cómo funcionaba el imperio construido por su padre y, más importante aún, sobre qué cimientos se había erigido. Mientras tanto, Martín, el pequeño de 10 años, estaba sentado en el suelo junto a la máquina de café, dibujando con intensidad. Sus ilustraciones sorprendentemente detalladas para su edad.
Capturaban escenas que ningún niño debería presenciar. Su padre gritando en la fiesta, su madre cayendo, rostros de invitados horrorizados, pero en cada dibujo aparecía un elemento extraño, una luz o un camino que conducía fuera de la oscuridad. «¿Qué estás dibujando ahora?», preguntó Guillermo. Acercándose después de horas de ausencia, el primogénito había estado desapareciendo intermitentemente desde el ingreso de su padre. «El futuro», respondió Martín sin levantar la mirada del papel. «Mira, aquí estamos todos juntos, pero diferentes». Guillermo observó el dibujo con desdén. En él la familia aparecía reunida en un espacio luminoso que no era la mansión, todos sonriendo de una manera que nunca lo habían hecho en la vida real. «Eso es una fantasía, enano. Nada volverá a ser como antes». «No dije que fuera igual», replicó Martín con una sabiduría inquietante. «Dije que estaríamos juntos, pero diferentes». Guillermo se alejó, incómodo con la perspicacia de su hermano menor. A sus 16 años, enfrentaba su propia crisis existencial. Siempre había modelado su comportamiento para complacer a su padre. Calculador, ambicioso, pragmático hasta la frialdad. Ahora que los cimientos de esa figura paterna se desmoronaban, ¿quién era él realmente? Alma concluyó su conversación con el médico y se acercó a sus hijos con expresión serena pero determinada. «El doctor dice que mantendrán a su padre en coma inducido al menos una semana más. Su corazón necesita tiempo para recuperarse». Su voz sonaba diferente, más firme. «He tomado algunas decisiones que necesito compartir con ustedes». Carmen cerró su laptop y Martín dejó su dibujo. Guillermo, reticente, permaneció de pie con los brazos cruzados. «No volveremos a la mansión por ahora», continuó Alma. «Don Mauricio nos ha ofrecido quedarnos en su casa el tiempo que necesitemos, pero he decidido que nos mudaremos al departamento que tengo en La Condesa». «¿Tienes un departamento?», preguntó Guillermo. Sorprendido. «Hay muchas cosas que no saben sobre mí», respondió Alma con una pequeña sonrisa. «Lo compré hace 5 años, cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien con los negocios de su padre». Carmen asintió, como si confirmara algo que ya había intuido. Martín sonrió, reconociendo el escenario de su dibujo. «También he contratado un equipo legal», continuó Alma. «Con la ayuda de Mauricio, estamos investigando la verdadera situación financiera del grupo». «¿Con qué derecho?», interrumpió Guillermo, con el mismo tono desafiante que solía usar su padre. «Papá jamás permitiría que...». «Tu padre está incapacitado», lo cortó Alma con firmeza. «Y según los documentos matrimoniales que firmamos, tengo poder legal para tomar decisiones en su ausencia». Lo que no mencionó fue que esos mismos documentos, que Eugenio había utilizado para controlar las empresas Valverde, ahora se volvían contra él. Irónico que sus propias herramientas de manipulación sirvieran ahora para desenmarañar su red de engaños. «¿Y qué pasará con nosotros, con el colegio, nuestras cosas?», preguntó Carmen, siempre práctica. «El equipo de seguridad de Mauricio ha recuperado sus pertenencias esenciales respecto al colegio». Alma hizo una pausa. «Creo que todos necesitamos un tiempo para procesar lo ocurrido. Les he conseguido tutores privados por 1 mes». «No quiero un tutor», protestó Guillermo. «Quiero volver a la normalidad». «La normalidad que conocías era una ilusión», respondió Alma con suavidad. «Todos necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos realmente, sin las mentiras». Mientras la familia procesaba esta nueva realidad, Elena Altamirano, hermana de Mauricio, apareció en el pasillo con una bandeja de comida casera. «Pensé que necesitarían algo más sustancial que la comida de hospital», ofreció con una sonrisa cálida. Carmen y Martín agradecieron entusiasmados, mientras Guillermo dudaba antes de aceptar un plato. «Guillermo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Elena después de servir la comida. El adolescente la siguió con reticencia hasta una pequeña sala de visitas vacía. «Sé lo difícil que es esto para ti», comenzó Elena. «Cuando tenía tu edad perdí a mis padres en un accidente. Mauricio, apenas veinteañero, tuvo que hacerse cargo de mí y del negocio familiar simultáneamente». «No es lo mismo», replicó Guillermo. «Mi padre no está muerto». «No, pero el padre que creías conocer quizás sí lo esté», respondió ella con tacto.
Descubrir que tus padres son personas imperfectas, con secretos oscuros, es como un duelo. Algo en sus palabras penetró la coraza defensiva del muchacho. Por primera vez en días, sus hombros se relajaron levemente. «No sé quién se supone que debo ser ahora», confesó en un susurro apenas audible. Elena apoyó una mano en su hombro. «Nadie lo sabe a tu edad, pero tienes la oportunidad de descubrirlo por ti mismo, no como un reflejo de lo que alguien más espera». En otra parte del hospital, Mauricio Altamirano se reunía discretamente con Joaquín Solano, el asesor financiero de Eugenio. El hombre, nervioso y desaliñado, entregaba una USB. «Aquí está todo, las transferencias, las empresas fantasma, los testaferros. Me despedirá cuando despierte, si es que despierta. O podría hacer algo peor», comentó Mauricio. «Estos documentos te protegerán legalmente si colaboras con la investigación». Joaquín asintió. Resignado. «Nunca quise llegar tan lejos, pero Eugenio tiene una manera de hacerte cruzar líneas que jamás imaginaste cruzar». Mientras tanto, en el departamento de la Condesa, un equipo de seguridad instalaba nuevos sistemas de protección. El lugar, espacioso pero modesto comparado con la mansión, había sido el refugio secreto de Alma durante años. Allí guardaba documentos importantes, evidencia que había ido recopilando pacientemente sobre las actividades de Eugenio. De vuelta en el hospital, al caer la noche, los pasillos se vaciaron. Solo Alma permaneció junto a la cama de Eugenio en la UCI, observando el rostro artificialmente sereno de quien había sido su verdugo y, paradójicamente, el padre de sus amados hijos. «Es extraño», comentó a la enfermera que revisaba los monitores. «Nunca lo había visto tan tranquilo». La mujer sonrió con empatía profesional. «Los pacientes en coma inducido suelen verse así. Primera vez cuidando a alguien en esta situación. Primera vez cuidando a alguien en general», respondió Alma. «Él nunca me permitió cuidarlo». Esa noche, mientras sus hijos dormían en el departamento bajo la vigilancia de Elena, Alma tuvo una larga conversación con Mauricio en la cafetería del hospital. «Los auditores encontraron irregularidades en al menos 7 empresas del grupo», informó él, mostrándole documentos en su tablet. «El agujero financiero de los campos petroleros es solo la punta del iceberg. ¿Qué recomiendas? ¿Una intervención inmediata si actuamos rápido? Podemos salvar el núcleo del negocio, pero necesitamos tu firma como cónyuge para iniciar el proceso». Alma observó los documentos con una comprensión que sorprendió a Mauricio. «Aquí», señaló ella en una de las pantallas, «la discrepancia es aún mayor. Esos 200 millones no solo faltan, fueron redirigidos a través de Islas Caimán». «¿Cómo sabes eso?». Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de Alma. «¿Crees que pasé 15 años simplemente siendo la esposa trofeo, mientras Eugenio me subestimaba? Yo observaba y aprendía. 3 semanas después del colapso de Eugenio, el grupo Vega Valverde, ahora oficialmente reconocido por su nombre completo, había experimentado cambios sísmicos bajo la dirección interina de ejecutivos contratados por Mauricio, pero con la orientación estratégica de Alma, se inició un proceso de saneamiento financiero sin precedentes. Carmen, trabajando codo a codo con la profesora Rincón, había desentrañado patrones financieros que incluso auditores experimentados pasaron por alto. Guillermo gradualmente comenzaba a participar en algunas reuniones, descubriendo un interés genuino por la reestructuración ética de los negocios, y Martín, con su sensibilidad artística, había diseñado inadvertidamente lo que se convertiría en el nuevo logotipo del grupo, un puente que conectaba orillas separadas, simbolizando el paso de un pasado oscuro a un futuro transparente. Mientras la familia Vega Valverde se reinventaba dolorosamente, el hombre que había orquestado tanto su unión como su casi destrucción permanecía sumido en un sueño artificial, ajeno a la revolución que ocurría a su alrededor, una revolución que, irónicamente, podría terminar salvando el legado que su ambición desmedida había puesto en peligro. La penumbra fue lo primero que percibió Eugenio al abrir los ojos, un techo desconocido, el pitido rítmico de máquinas, ese olor inconfundible a desinfectante. Intentó incorporarse, pero su cuerpo respondió con una oleada de dolor que lo dejó inmóvil.
Tranquilo, señor Vega, no haga movimientos bruscos. Una enfermera de mediana edad ajustó algo en uno de los monitores. Su voz tenía ese tono profesionalmente amable que Eugenio detestaba, como si fuera un niño o un anciano senil. ¿Dónde estoy? Su voz sonó irreconocible, rasposa por semanas de silencio. Hospital Ángeles. Ha estado en coma inducido casi un mes. Sufrió un infarto severo. Los recuerdos llegaron en una avalancha confusa. La fiesta de aniversario, Mauricio Altamirano, el whisky, Alma cayendo al suelo, los invitados horrorizados, y después, nada, mi familia, comenzó a decir, pero fue interrumpido por la entrada del médico, el de Tre Sandoval, un cardiólogo de prestigio que Eugenio reconoció vagamente de algún evento social. Revisó sus signos vitales con eficiencia clínica. Bienvenido de vuelta, don Eugenio. Ha dado un susto considerable a todos. ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? Insistió, ignorando el comentario. El médico intercambió una mirada con la enfermera antes de responder. Su hijo Guillermo ha estado viniendo regularmente. Su esposa también ha estado pendiente de su evolución. Algo en su tono alertó a Eugenio. Había una omisión deliberada, una verdad incómoda que el médico evitaba. «Quiero ver a Alma ahora mismo», exigió, intentando incorporarse nuevamente. «Don Eugenio, acaba de despertar de un coma, su corazón sufrió daños considerables. Que necesita descanso absoluto. Soy yo quien decide lo que necesito». La vehemencia le provocó un acceso de tos y una alarma comenzó a sonar en uno de los monitores. El Tre Sandoval suspiró. «Le sugiero que se calme, o tendré que sedarlo nuevamente. Su esposa será notificada de su despertar, pero las visitas serán limitadas por ahora». Eugenio cedió. No por convencimiento, sino por agotamiento. Se sentía débil, vulnerable, dos sensaciones que despreciaba profundamente. Durante los siguientes 3 días, recibió visitas estrictamente controladas. Guillermo apareció brevemente, evidentemente incómodo, respondiendo con evasivas a sus preguntas sobre Alma y los otros niños. Un par de ejecutivos de segunda línea del grupo le trajeron informes sanitizados sobre ajustes temporales en la estructura corporativa. Ninguno mencionó los campos petroleros ni el escándalo de la fiesta. Fue al 4.º día, cuando finalmente Alma apareció en su habitación. Eugenio, que había estado midiendo mentalmente el tamaño de la habitación para distraerse del tedio, se sorprendió por el cambio en su esposa. Vestía un traje sastre sobrio pero elegante, sin las joyas ostentosas que él siempre le había exigido usar. Su cabello, recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro sereno que parecía haber ganado en determinación lo que había perdido en sumisión. «¿Te ves? Diferente», fue lo primero que atinó a decir. «Lo soy», respondió ella simplemente, sentándose en la única silla a una distancia prudente de la cama. El silencio que siguió pesaba con 15 años de palabras no dichas. «Los niños», comenzó él, «están bien, adaptándose». ¿Adaptándose a qué exactamente? La irritación comenzaba a filtrarse en su voz. Alma sostuvo su mirada sin parpadear. «A nuestra nueva realidad nos mudamos temporalmente». «¿Mudarse? ¿De mi casa? ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da a ser la madre de unos niños que presenciaron cómo su padre ofrecía a su madre como mercancía», respondió ella con una tranquilidad que lo desarmó. «Con el derecho que me da a ser legalmente copropietaria de esa casa y de muchas otras propiedades». Eugenio intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho lo obligó a recostarse nuevamente. «¿Dónde están?» «En un lugar seguro. Carmen y Martín preguntan por ti. Vendrán cuando los médicos lo autoricen». La omisión de Guillermo quedó flotando en el aire. «¿Qué está pasando con mis empresas?», preguntó finalmente, cambiando de estrategia. «El Consejo de Administración votó por tu suspensión temporal. Había demasiados rumores sobre irregularidades tras el incidente. Suspensión, soy el maldito dueño». «En realidad», respondió Alma con calma estudiada, «la propiedad es más complicada de lo que parece. Los auditores están teniendo dificultades para determinar qué activos te pertenecen legítimamente y cuáles fueron adquiridos mediante transferencias cuestionables». Eugenio palideció, lo sabía.
De alguna manera, ella lo sabía todo. ¿Qué quieres?, preguntó directamente, recurriendo a la única moneda de cambio que conocía. Dinero, una casa propia, podemos negociar como adultos. Alma. Una sonrisa triste cruzó el rostro de ella. Siempre pensaste que todo podía comprarse, ¿verdad? Quizás por eso nunca me conociste realmente. Se levantó, alisando invisibles arrugas de su falda. Tu médico dice que estarás listo para el alta en una semana. Te he preparado un departamento en Polanco. No es la mansión, pero es cómodo. No necesito tu caridad, escupió él. Tengo propiedades en toda la ciudad. Lamentablemente todas están bajo investigación o con cuentas congeladas, respondió ella. Dirigiéndose hacia la puerta, descansa, Eugenio, lo necesitarás. Una semana después, tal como Alma había predicho, Eugenio fue dado de alta. El contraste entre la salida triunfal que había imaginado y la realidad fue humillante. En lugar de su chofer personal esperándolo con el Bentley, encontró a un asistente desconocido junto a un Mercedes discreto. Ni rastro de Alma o los niños. El departamento al que lo llevaron era, efectivamente, lujoso pero infinitamente más modesto que su mansión. Una espaciosa pero sobria suite de 2 habitaciones, en un edificio elegante de Polanco. Lo esperaban una enfermera contratada y un asistente personal que no reconoció. ¿Dónde está mi equipo?, exigió saber mientras el asistente, un joven llamado Ernesto, lo ayudaba a instalarse. Mi secretaria, mi jefe de seguridad, mi cocinero personal. Me temo que el personal anterior ha sido reasignado, respondió Ernesto con profesionalismo. La señora Vega consideró más conveniente un equipo reducido durante su recuperación. La señora Vega no toma decisiones sobre mi personal, espetó Eugenio. El joven no se inmutó. Los médicos recomendaron minimizar el estrés, señor. Desea que le prepare un té. Esa noche, solo en la habitación principal, elegante pero impersonal, sin ninguno de los objetos que consideraba suyos, Eugenio tomó su teléfono. Necesitaba retomar el control, reafirmar su posición. Llamó primero a Joaquín, su asesor financiero. El teléfono sonó hasta el buzón de voz. Intentó con 3 directores de área del grupo. Ninguno respondió. Probó con socios de negocios, aliados políticos, incluso amigos de su club. Las respuestas fueron evasivas cuando las hubo. Estoy en una junta. Te llamo mañana. Mala señal. La realidad lo golpeó con fuerza. Estaba aislado. Quienquiera que estuviese controlando el grupo, Alma, Altamirano o alguna combinación infernal de ambos, había ejecutado un movimiento maestro. Su red de influencia, construida meticulosamente durante años, se había evaporado. Intentó acceder a sus cuentas bancarias desde su tableta. La mayoría estaban bloqueadas por investigación de irregularidades. Las pocas activas mostraban límites estrictos de retiro diario. Una jaula dorada, murmuró, reconociendo con amarga ironía que era exactamente lo que él había construido para Alma durante años. Los días siguientes confirmaron su nueva realidad. Las visitas estaban estrictamente controladas. Sus intentos de contactar abogados de confianza fueron sutilmente obstaculizados. Sus tarjetas de crédito tenían límites que jamás habría aceptado antes. La enfermera y el asistente, siempre profesionales, claramente respondían a alguien más. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte urbano desde la terraza, escuchó el timbre. Era Guillermo, solo y visiblemente incómodo. Tu madre te envió a espiarme, lo acusó sin saludar. El adolescente negó con la cabeza. Mamá no sabe que estoy aquí, de hecho, me escapé de mi clase de economía. Algo en su tono, un resto de la antigua complicidad que solían compartir, ablandó momentáneamente a Eugenio. Siéntate, ofreció, señalando un sillón. Cuéntame qué está pasando realmente. Guillermo dudó antes de hablar. Todo es diferente ahora. Mamá ha tomado el control de todo. Trabaja con un equipo de abogados y financieros. Carmen la ayuda, aunque solo tiene 14 años. ¿Y tú siempre fuiste el más listo, el que entendía cómo funcionan realmente los negocios? El joven bajó la mirada. Ya no estoy seguro de entender nada, papá. La auditoría encontró cosas que no puedo ignorar. Son tecnicismos, desestimó Eugenio. Todos los grandes empresarios operan en zonas grises.
También es un tecnicismo haber estafado a mamá, haberla usado para robar su propia herencia. El silencio que siguió confirmó lo que Guillermo temía. Entonces es cierto, murmuró el joven, todo lo que dijo el tío Mauricio sobre el testamento, sobre abuelo Augusto. ¿Tío Mauricio? La voz de Eugenio se tensó peligrosamente. ¿Ahora es tu tío? Guillermo se levantó, retrocediendo hacia la puerta. No debí venir. No estás listo para escuchar la verdad. Cuando su hijo se marchó, Eugenio permaneció inmóvil en la terraza hasta que las luces de la ciudad se encendieron una a una. Por primera vez en su vida adulta, experimentaba plenamente lo que había infligido a otros: vulnerabilidad, dependencia, impotencia, en algún lugar de la ciudad. En una oficina con vista al Paseo de la Reforma, Alma revisaba documentos con su equipo legal cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Tu visita semanal está atrasada, Eve». Contempló la pantalla largamente antes de responder. «Mañana a las 4, solo 30 minutos». Así comenzó un ritual que ninguno de los dos había anticipado. Alma, la mujer que había controlado y menospreciado durante 15 años, ahora dictaba los términos de sus encuentros. Y él, el hombre que había construido un imperio a base de manipulación, ahora esperaba esas visitas como un náufrago espera la marea. El atardecer teñía de naranja el horizonte de la Ciudad de México cuando Alma llegó puntualmente a su visita semanal. 3 meses habían pasado desde el despertar de Eugenio, y estas reuniones se habían convertido en un extraño ritual para ambos. Ernesto, el asistente, la recibió con familiaridad profesional. «Don Eugenio está en la terraza, señora. Desea que le sirva café». «Gracias, Ernesto. Con que traigas el mío es suficiente. Sabes que él prefiere servirse solo». Un pequeño acto de control que Alma permitía conscientemente. Las batallas pequeñas no merecían la energía que requería ganarlas. Eugenio había cambiado físicamente, más delgado, con canas que antes teñía religiosamente, y una palidez que revelaba las horas encerrado en ese apartamento lujoso pero aislado. La rehabilitación cardíaca progresaba lentamente, limitando sus movimientos a caminatas cortas y ejercicios supervisados. 37 minutos tarde, comentó él a modo de saludo, consultando ostensiblemente su reloj. «Una firma importante para el grupo», respondió ella con serenidad, tomando asiento en la silla frente a él. «La reestructuración de la división hotelera está casi completa». Durante las primeras semanas, sus conversaciones habían sido tensas, llenas de recriminaciones y amenazas veladas. Gradualmente, habían evolucionado hacia intercambios informativos sobre el estado de los negocios y ocasionalmente sobre los niños. Alma mantenía una distancia emocional deliberada, pero profesional, como una ejecutiva reportando a un accionista. «¿Trajiste los informes que pedí?», preguntó Eugenio. Alma extrajo una carpeta de su portafolio. «Solo los preliminares. El resto está sujeto a aprobación del Comité de Transparencia». «Comité de Transparencia», repitió él con desdén. «Una invención perfecta para mantenerme al margen de mis propias empresas». «Nuestras empresas», corrigió ella suavemente. «Y muchas de ellas técnicamente empresas Valverde». La mención del apellido que ella nunca había usado, pero que legítimamente le pertenecía, provocó un silencio tenso. Eugenio contempló la ciudad extendida bajo ellos. «¿Cómo está Martín? Hace 2 semanas que no viene. Tiene presentación del coro escolar. Ya ha estado ensayando mucho». Un destello de genuino interés cruzó el rostro de Eugenio. «¿Canta bien?» «Sorprendentemente bien. Tiene un oído musical que no heredó de ninguno de nosotros dos», respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Me gustaría escucharlo». La vulnerabilidad en su voz desarmó momentáneamente a Alma. Este nuevo Eugenio, despojado del poder que siempre había usado como escudo, mostraba destellos ocasionales de humanidad que ella nunca había visto durante su matrimonio. «Le pediré que grabe algo para ti», concedió. Luego, regresando al tema de negocios, la auditoría encontró irregularidades en las transferencias a Panamá. «Necesitaremos tu colaboración para evitar una investigación criminal». «¿Me estás amenazando?» La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por la familiar hostilidad defensiva. «Te estoy ofreciendo una salida», corrigió ella.
El equipo legal cree que podemos argumentar negligencia en lugar de fraude si colaboras plenamente. Eugenio se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. En solo 3 meses había envejecido años. ¿Por qué te importa? Podrías hundirme completamente si quisieras. Alma lo observó en silencio, considerando la pregunta. ¿Por qué le importaba? ¿Era por los niños, por los 15 años compartidos, o algo más complejo que ni ella misma terminaba de entender? No busco venganza, Eugenio. Nunca ha sido mi estilo. Él soltó una risa amarga. Siempre fuiste mejor persona que yo. Eso me enfurecía. ¿Sabes? Tu bondad natural, tu dignidad, me hacían sentir inferior, sucio. La confesión, inesperada, quedó flotando entre ellos como un extraño puente entre mundos separados. En ese momento, Ernesto apareció con una caja antigua que Alma reconoció inmediatamente. Era el cofre donde Eugenio guardaba sus documentos más confidenciales, el que nunca le había permitido tocar. La traje del depósito como solicitó don Eugenio, explicó el asistente, colocándola sobre la mesa antes de retirarse discretamente. 15 años, dijo Eugenio cuando quedaron solos nuevamente. 15 años guardando pruebas de mis propios crímenes. Abrió el cofre con una pequeña llave que extrajo de su bolsillo. Dentro, perfectamente organizados, estaban los documentos originales que probaban la manipulación sistemática del patrimonio Valverde, transferencias falsificadas, poderes notariales fraudulentos, actas alteradas. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó Alma, genuinamente desconcertada. Seguro, respondió él, hojeando los papeles. Si alguna vez me acusaban de algo mayor, podría negociar mostrando mi culpabilidad en delitos menores. La lógica retorcida pero efectiva del criminal profesional. Alma examinó algunos documentos, sorprendida por la meticulosidad del fraude. ¿Cómo supiste que yo era la hija de Augusto Valverde?, preguntó finalmente. La pregunta que había evitado durante meses. Eugenio suspiró, como si hubiera esperado este momento. Un testamento no protocolizado. Lo encontré por casualidad en el despacho jurídico donde trabajaba. Tenía tu fotografía. Vació el contenido restante del cofre. Debajo de los documentos incriminatorios había un paquete de sobres atados con una cinta descolorida. Cartas. También guardaba estas, dijo, empujando el paquete hacia ella. Nunca tuve el valor de enviarlas. Alma tomó el primer sobre. Estaba dirigido a ella, fechado apenas 6 meses después de su boda. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Alma, mi alma, ¿cómo decirte que nuestro matrimonio comenzó como una estafa calculada? ¿Cómo confesar que me acerqué a ti solo por la fortuna que legítimamente te pertenecía? Y sin embargo, algo inesperado ha ocurrido. En medio de mi plan, he comenzado a admirarte genuinamente. La carta continuaba, revelando una batalla interna que Eugenio había librado desde el principio, entre el estafador que había planeado el engaño y el hombre que, sorprendentemente, había desarrollado sentimientos reales. Hay una para cada aniversario, explicó él en voz baja. Incluso cuando las cosas empeoraron entre nosotros, Alma tomó otra carta al azar, esta de hace 7 años. Cada vez que te lastimo, me odio más a mí mismo, pero no sé cómo detenerme. El miedo a perderte me consume. Me convierte en el monstruo que siempre temí ser. ¿Por qué nunca las enviaste?, preguntó. Con la voz ligeramente quebrada, cobardía, respondió simplemente. Era más fácil seguir siendo el villano que intentar ser el hombre que tú merecías. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era la tensión hostil de los primeros encuentros, sino algo más profundo, más honesto. Hay algo más que debes saber, dijo Alma finalmente, decidiendo que era momento de completar el círculo de verdades sobre el padre de tus padres. Extrajo de su bolso el último documento que había guardado de la investigación de Juan Altamirano. Don Augusto Valverde destruyó deliberadamente el negocio de tu familia. Fue él quien manipuló el mercado que llevó a la quiebra a tu padre. Eugenio tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas que conectaban eventos de décadas atrás. La competencia comercial despiadada, las maniobras financieras que arrinconaron a sus padres, el resultado final que los llevó al suicidio,
Entonces, mi venganza, murmuró, tenía más fundamento del que imaginaste, completó Alma. Te convertiste en el instrumento del destino, en un ciclo que comenzó antes incluso de que naciéramos. Esta revelación pareció impactar a Eugenio más profundamente que cualquier otra. Durante años, había justificado sus acciones como la justa retribución de un universo indiferente. Ahora descubría que su intuición tenía bases reales, aunque él mismo lo ignorara. Todo este tiempo, su voz se quebró, por primera vez desde que Alma lo conocía. Vio lágrimas genuinas formarse en sus ojos. Todo este tiempo estuve ejecutando una venganza para la que fui manipulado sin saberlo. Se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros se sacudieron en un sollozo silencioso. Alma permaneció inmóvil, presenciando el colapso de las últimas defensas de aquel hombre que había sido su verdugo y su compañero, su enemigo y el padre de sus hijos. Cuando finalmente se calmó, Eugenio la miró con una claridad nueva en los ojos. Te destruí a ti para vengar a mis padres, sin saber que estaba completando exactamente el ciclo que Valverde comenzó. Una risa amarga escapó de sus labios. ¡Qué perfecta trampa del destino! Alma extendió su mano y por primera vez en meses tocó la de Eugenio. No era un gesto romántico, sino humano, el reconocimiento de un dolor compartido, de historias entrelazadas por fuerzas que excedían a ambos. Podemos romper ese ciclo, dijo con suavidad, no por nosotros, sino por Guillermo, Carmen y Martín, para que ellos no hereden nuestras heridas. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que había sido testigo de su ascenso y caída, algo nuevo comenzó a formarse entre Alma y Eugenio. No era amor, al menos no en el sentido convencional. Era un entendimiento más profundo, el reconocimiento mutuo de dos sobrevivientes que finalmente podían verse tal como eran, sin las máscaras que habían usado durante 15 años. ¿Cómo empezamos?, preguntó él. Con la humildad de quien ha tocado fondo y descubre que aún hay un camino por recorrer. Con la verdad, respondió ella. Toda la verdad para nuestros hijos. El antiguo estudio de Eugenio en la mansión había sido transformado. Donde antes predominaban trofeos y reconocimientos empresariales, ahora las paredes mostraban fotografías familiares y dibujos de Martín. La enorme mesa de caoba donde firmaba contratos millonarios se había convertido en un espacio donde los tres hermanos Vega se sentaban frente a sus padres, expectantes ante la conversación que estaba por desarrollarse. «Gracias por venir», comenzó Eugenio, su voz más suave de lo que cualquiera de sus hijos recordaba. 6 meses después de su colapso, caminaba con ayuda de un bastón, pero su mente había recuperado la claridad. Su madre y yo tenemos algo importante que compartirles. Guillermo, ahora de 17 años, mantenía los brazos cruzados defensivamente. Carmen, siempre observadora, estudiaba las expresiones de sus padres. Martín dibujaba distraídamente en una libreta, aunque sus oídos estaban atentos. «Les debo una disculpa», continuó Eugenio, las palabras evidentemente difíciles para él, y una explicación durante la siguiente hora, con intervenciones ocasionales de Alma que completaban o suavizaban partes del relato. Eugenio desveló la verdad completa, cómo había descubierto el testamento de don Augusto, cómo había manipulado a Alma para usurpar su herencia, cómo el odio y la ambición lo habían consumido hasta convertirlo en el hombre que había humillado públicamente a su esposa. También compartió la revelación sobre don Augusto y sus padres, el ciclo de venganza que inconscientemente había completado y las cartas que nunca había tenido el valor de entregar. «No espero que me perdonen», concluyó, con la voz quebrada por la emoción. «Solo quiero que entiendan que la culpa es exclusivamente mía. Su madre ha demostrado una fortaleza y dignidad que yo jamás tuve». Un silencio pesado siguió a sus palabras. Guillermo fue el primero en hablar, con la voz tensa por la ira contenida. «¿Por qué deberíamos creerte ahora? Has mentido toda tu vida». «No tienen que creerme», respondió Eugenio con una humildad que sorprendió a todos. «Los documentos están ahí, los hechos hablan por sí mismos». Carmen, que había estado examinando las cartas y documentos desplegados sobre la mesa, levantó la mirada con ojos brillantes de lágrimas contenidas.
Todo este tiempo pensé que mamá exageraba cuando decía que no te conocíamos realmente, murmuró. Pero ni siquiera tú te conocías a ti mismo, ¿verdad? La perspicacia de su hija dejó a Eugenio sin palabras. Fue Alma quien respondió: todos llevamos máscaras, Carmen. La diferencia está en si elegimos quitárnoslas o permitimos que se fundan con nuestra piel hasta olvidar quiénes somos realmente. Martín, que había permanecido en silencio, dejó su libreta sobre la mesa. Había dibujado lo que parecía ser un árbol retorcido, cuyos extremos superiores formaban un puente. Como esto, dijo simplemente, dos caminos que parecen opuestos pero son parte del mismo árbol. Los 5 contemplaron el dibujo, cada uno procesando a su manera las revelaciones. Finalmente, Guillermo se levantó. «Necesito tiempo», declaró dirigiéndose a la puerta. No puedo procesar todo esto de una vez. Todo el que necesites». «Hijo», respondió Eugenio sin intentar detenerlo. Carmen abrazó brevemente a su madre antes de seguir a su hermano. Martín permaneció observando a sus padres con una sabiduría impropia de sus 11 años. «¿Van a volver a estar juntos?», preguntó directamente. Alma y Eugenio intercambiaron una mirada que contenía 15 años de historia compartida. Dolor y una nueva y frágil comprensión mutua, no como antes, respondió Alma con honestidad, pero estamos encontrando una nueva forma de ser familia. Martín asintió, aparentemente satisfecho, y recogió su libreta antes de salir, dejándolos solos con el eco de verdades finalmente pronunciadas. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para la familia Vega Valverde y su imperio empresarial. Bajo la dirección de Alma y un consejo administrativo renovado, el grupo experimentó una reestructuración ética sin precedentes. Empresas adquiridas mediante métodos cuestionables fueron sometidas a auditorías exhaustivas. Prácticas comerciales fueron revisadas. Empleados antes silenciados por miedo a Eugenio recibieron la oportunidad de implementar proyectos innovadores. Sorprendentemente, las ganancias aumentaron en lugar de disminuir. La salud de Eugenio mejoraba gradualmente, aunque los médicos advertían que nunca recuperaría completamente su condición anterior. Las sesiones de fisioterapia eran rigurosas y ocasionalmente sufría recaídas que lo dejaban postrado por días. Sin embargo, el cambio más significativo no era físico, sino interno. El hombre que una vez había construido un imperio basado en mentiras, ahora dedicaba su tiempo a desmantelar meticulosamente sus propias trampas. Colaborando con investigadores y proporcionando información que solo él conocía, una tarde de primavera, casi un año después del escándalo, Alma encontró a Eugenio en el jardín de la mansión, sentado bajo un árbol de jacaranda en plena floración. Había sido invitado por primera vez desde su colapso, un pequeño pero significativo paso en su nueva relación. «Carmen acaba de llamar», anunció Alma, sentándose en una silla cercana. «La aceptaron en la universidad. Quiere estudiar Derecho Corporativo». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Eugenio. «Será brillante, siempre fue la más inteligente, también la más justa», añadió Alma. «Creo que quiere asegurarse de que lo que nos pasó a nosotros no le ocurra a otras familias». El silencio que siguió era cómodo, no tenso como en el pasado. El suave murmullo de la ciudad formaba un telón de fondo para sus pensamientos. «He estado pensando», dijo finalmente Eugenio, «en hacer algo significativo con lo que queda de mi vida». «¿Cómo qué? ¿Una fundación?», respondió, con un brillo de entusiasmo en los ojos que Alma no había visto en mucho tiempo, para identificar y apoyar a niños huérfanos, especialmente aquellos que perdieron a sus padres debido a prácticas empresariales predatorias. La idea, tan alejada del Eugenio que había conocido, conmovió a Alma. «La Fundación Valverde», sugirió, «un modo de honrar el legado de mi padre, transformando algo que comenzó con dolor en una fuerza positiva». «Me parece perfecto», asintió él, luego con tono más sombrío. «Sé que lo que hice es imperdonable, Alma. No espero redención». «Quizás la redención no se trata de borrar el pasado», respondió ella con suavidad, «sino de crear un futuro que honre a quienes lastimamos». La evolución de su relación desconcertaba a muchos. No habían regresado como pareja romántica.
Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero habían encontrado algo quizás más valioso: un respeto mutuo basado en la verdad, un propósito común en la reconstrucción de lo que habían destruido. Un año después de aquella conversación en el jardín, la revista de negocios más prestigiosa de México publicó un perfil extenso sobre la transformación del Grupo Vega Valverde, ahora oficialmente renombrado Grupo Valverde a Secas. La entrevista central era con Alma, reconocida como la arquitecta de esta notable reinvención corporativa. En la elegante sala de juntas con vista al Paseo de la Reforma, la periodista contemplaba con asombro a la mujer que había emergido de las cenizas del escándalo más comentado de la última década. Después de todo lo ocurrido, preguntó como cierre de la entrevista: ¿no siente amargura o deseos de venganza? Alma sonrió serenamente antes de responder: la verdadera victoria no está en quien acumula más poder o riqueza, sino en quien consigue mantener intacta su humanidad frente a las más difíciles pruebas. Eugenio casi lo perdió todo cuando eligió la codicia, pero ganó una segunda oportunidad cuando finalmente eligió la verdad. El ciclo de dolor que comenzó con don Augusto y amenazaba consumir a nuestra familia terminó en nuestras manos. ¿Qué legado más poderoso podríamos dejar a nuestros hijos? La cámara retrocedió para mostrar una imagen inesperada: Alma y Eugenio en el jardín de la mansión, ahora sede principal de la Fundación Valverde. Él, aún con bastón, pero con una mirada serena que contrastaba con su antigua intensidad depredadora; ella, emanando una dignidad natural que siempre había poseído, pero que ahora brillaba sin obstáculos. Al fondo, sus tres hijos conversaban animadamente. Guillermo, que estudiaba administración, pero con un enfoque en empresas socialmente responsables; Carmen, ya en su primer año de Derecho; y Martín, quien a los 12 años mostraba un extraordinario talento musical que sus padres fomentaban sin presiones. Sobre la mesa del jardín, un simple florero contenía una única rosa blanca, el mismo tipo de flor que Juan Altamirano le regalaba a Alma durante su breve romance. No simbolizaba ya lo que pudo haber sido, sino la extraordinaria jornada que la había traído hasta aquí. La mujer que una vez fue ofrecida por migajas se había convertido en símbolo de resistencia, dignidad y de la extraordinaria capacidad humana para transformar hasta las heridas más profundas en posibilidades de renacimiento.